Bueno, hoy vamos a trabajar el estado de capas. Entonces voy a usar este dibujito, este es un dibujito sencillo para trabajar esa parte de lo que es el estado de capas. Yo de pronto pues quisiera saber cómo están en el manejo de estas herramientas de las capas. Si las manejan todas o manejan una parte o... Aquí tenemos lo que son las layers, ¿sí? Toda esta parte de las layers. Entonces tenemos las propiedades de capas y tenemos algunos comandos que son muy útiles en el trabajo con capas. Y aquí abajo tenemos otra serie de comandos eh, que nos van a ser también muy útiles. Adicionalmente, las propiedades también tenemos otras cosas que podemos manejar. No sé si todos... ¿Aló? Eh, eh, ¿Me habló quién? Ah, Carlos, listo. Bueno, entonces Carlos me dice que no las... Bien, listo. Pero pues... Listo, listo, perfecto. Esa está muy buena la parte de... Vamos a mirar varias cositas sobre capas que es importantísimo el manejo de ese proceso. Eh, Allí hay ciertas características de las capas que nos van a facilitar el trabajo en muchas ocasiones. Vamos a ver cómo nos lo podemos eh, revisar acerca de lo que vamos a trabajar hoy. Adicionalmente, que ustedes lo puedan implementar dentro de su trabajo, ¿sí? Eso es una parte importante de lo que van a hacer con esto. Es implementar ese proceso a lo que hacen normalmente. Permítame, yo tomo un poquito de agua que me estoy volviendo ronco. Hoy tuve 3 clases, entonces hay que ir aclarando la voz. Bueno, entonces tenemos este panel de las capas. Ah, bueno, aquí tengo este dibujo, pero aquí estaba explicando una cosa de pendientes de cubiertas. Estaba con otro grupo y estaba mostrando cómo funcionan las pendientes de las cubiertas. Pero esto no lo vamos a utilizar. Voy aquí a seleccionarlo y lo voy a borrar para que no nos estorbe. Entonces vamos a trabajar aquí. Nosotros en las capas, yo les hablaba que hay documentos donde nos dicen cómo nosotros trabajar el tipo de capas. Entonces, las capas también vienen normalizadas. Hay un documento, hay un documento en Colombia que yo creo que se les mostré alguna vez, que es la parte del CPNAA, ¿sí? ¿Sí? Eh, la guía de estándares, la guía de estándares para el desarrollo, esto es colombiano, ¿sí? Aquí está esta guía de estándares, ¿sí? Usted lo puede ver online, acá, lo puede ver online. Bueno, no se está viendo bien acá, pero lo puede ver online o lo puede descargar de esta página aquí, actualización 2016, versión digital PDF. Tiene 66 megas y ahí hay unos estándares para la creación de capas, que es importante revisar esa parte de la creación de las capas. Entonces aquí, por ejemplo, me muestra cómo va a ser el desarrollo gráfico del proyecto,
el índice y todo lo que conlleva, bueno, aquí no está todavía, ahí se alcanza a ver algo. Y aquí, por acá, bueno, esto empieza con una serie de lo que es el desarrollo gráfico del proyecto, toda esta parte histórica. Eso también tiene un índice que se lo puede utilizar para el trabajo de manejo de esto. Aquí hay varias cosas. Aquí no solamente está la parte de capas, sino que también está, por ejemplo, el acotado, está los tipos de dibujo que puede utilizar, los tipos de logo, bueno, toda una característica de todo lo que tiene que ver con la forma de... Aquí en esta, en el 2.2 dice configuración del sistema de capas, ¿sí? Entonces aquí hay una lista general de capas, ¿sí? De cómo serían establecidas, los tipos de línea, todo esto que tiene que ver. Aquí está el nombre de la capa, cómo se debe generar el nombre de capa, cómo sería generar el nombre de capa para estos casos. Entonces aquí hay un ejemplo 1 y aquí hay un ejemplo 2. Por supuesto que sigue el documento, o sea, él es bastante completo, pero quería mostrarles para que revisaran esto. Pero esto es en Colombia, cosa que no sucede en los Estados Unidos. Ustedes trabajan es para los Estados Unidos. Y resulta que allá también hay otro sistema de configuración de capas. Entonces no sé si lo conocen, eh, pero se los voy a mostrar. Vamos acá. Aquí miremos el curso de ustedes. Este se llama United States National CAD Standard. Esa sería aquí está la dirección, ¿sí? Este también lo pueden descargar, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, esta es la versión 6, ¿sí? Y aquí está lo que tiene que ver, por ejemplo, guía de líneas de las capas en CAD, ¿sí? Y cómo serían los sistemas de dibujo uniformes, o sea, la estandarización. Tiene para BIM, tiene para forma de ploteos y unos apéndices. Pues cada una de estas, aquí en cada uno de estos enlaces van a encontrar todo lo que tiene que ver con la forma de crear los dibujos estandarizados en, en la parte de CAD. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la parte de líneas guía. Entonces aquí dice cómo crear la capa, miren, aquí está. ¿Sí? Eh, los tipos de codificación para los rangos de las capas. En el caso de dibujo arquitectónico, por ejemplo, en este caso, siempre debo tener un nivel, en este caso el nivel es A. Y por ejemplo, aquí la capa dice A-muro, ¿sí? Es la capa que representa los muros en el. Aquí está Geotechnical, entonces B, Civil C y procesos, me imagino que de producción, entonces D, y así sigue la lista que tiene que ver con ese proceso de la creación de capas con respecto a este estándar. Eh, Aquí está, por ejemplo, otros tipos de designación para los niveles 2, ¿sí? Por ejemplo, arquitectura, demolición, elementos arquitectónicos, bueno, todos estos gráficos, interiores,
Habría que mirar qué corresponde cada uno de ellos. Y aquí hay más enlaces para es la forma como debe manejarse. Miren que aquí se va ampliando la parte del nombre de la capa, ¿sí? A medida que se van generando. Entonces yo les voy a dejar esta dirección para que la consulten, ¿sí? Y la puedan implementar también. Entonces aquí está esta parte de las capas. Todo tiene que ver con capas, con la forma de trabajo del dibujo, todo esto. Yo les voy a dejar esa dirección. La dirección es la que YouTube me de este quiere, se las copio allí y se las envío también al WhatsApp. No sé si conocían ese documento. Ese es de los Estados Unidos. ¿Sí? Este es para toda la. Se llama United States National Card Standard. Así es como se maneja. Ahí se los copié en el NIC para que lo tengan presente. Bueno, entonces vamos a esta parte ya más específica. Ese documento tiene que ver con todo el dibujo, no solamente con las capas. Tiene que ver con todo el dibujo. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a empezar por lo más básico. ¿Sí? Por lo más básico. Entonces, pues ya tengo entendido que saben crear las capas, eh, darles una normalización. Entonces, normalmente, cuando yo creo capas, este es un dibujo pequeño eh, que pues tiene una serie de capas que están aquí, que fueron creadas pues para este dibujo. Según el estándar colombiano, que se asemeja un poco, no todo, a la parte del que les mostré del estándar de CATS de dibujo en Estados Unidos. Entonces, yo debo anteponer al nombre una letra que designe el tipo de dibujo en el cual estoy trabajando. ¿Eso para qué me sirve? Me sirve para una cosa muy, muy importante. Y es que cuando yo tengo muchas capas, hay dibujos que tienen cientos de capas, ¿sí? Y encontrar una capa en esos dibujos con tanta cantidad de capas es muy, muy complicado. Entonces, estas codificaciones que aparecen acá, en este caso porque son poquitos los, las capas que se crearon. Pero entonces yo puedo hacer filtros para encontrar cierto tipo de capas. Entonces ahora más tarde vamos a ver cómo generar filtros que yo pueda utilizar toda esta información o en un momento dado trabajar con unas cuantas capas en el sentido de que así mi dibujo tenga muchas capas y las necesita todas. Yo normalmente cuando estoy dibujando, trabajo con unas 10 o 15 capas máximo, ¿sí? Si estoy en mi desarrollo del trabajo. Entonces, yo puedo filtrar esas capas de tal manera que yo pueda usar solamente esas capas y solamente ver las capas que yo necesito. En el caso de que necesite alguna específica por alguna razón, la inserto dentro del filtro y puedo trabajar. Eso lo vamos a ver ahora con esa particularidad. Otra pregunta que me gustaría hacerles, ¿saben qué diferencia hay entre encendida la capa y frisada la capa, o sea, congelada? Listo. Sí, ¿qué diferencia hay entre frizar una capa o apagarla?
Bueno, entonces ahora vemos qué hace esa cosa, qué hace la parte de frizarla y apagarla. Son distintas. Uno le pareciera que serán igual porque usted cuando frisa la capa se apaga. Y cuando usted le da aquí en el bombillito, también la apaga o la enciende. Y aquí la enciende y aquí también el solecito no me la muestra en el momento. Eso parecería que funcionan igual, pero tienen su diferencia. Listo, entonces vamos a empezar primero con los comandos básicos de la parte de las capas. Entonces ya saben que cuando creamos la capa y la tenemos estandarizada, tenemos estas capas que nos van a aparecer aquí. Y aquí nos van a aparecer lo que es encendido, apagado, bloqueado, el color y el nombre de la capa. Básicamente esa es la información que nos va a mostrar AutoCAD aquí en la pantalla. Pero cuando yo quiero trabajar un poco más las capas, pues debo utilizar el Layer Properties, o sea, las propiedades de capas. Pero adicionalmente, si yo no quiero estar moviéndome por aquí para trabajar con capas, pues lo más lógico es que de pronto utilice estos comandos de acá. Entonces vamos a mirar un poco estos comandos. El más sencillo, sencillo es off, apagar una capa, ¿sí? Simplemente yo hago clic allí y por ejemplo no quiero trabajar con la capa cotas, entonces simplemente hago clic allí y la capa se apaga. No quiero tener los ejes, entonces listo, apago la capa o simplemente apago los textos, por ejemplo, si no necesito textos, y esta otra también. Digamos que voy a trabajar solamente sobre el dibujo, sobre lo que es el contorno, la cubierta, las ventanas, las puertas, todo eso. Entonces ahí apagué las capas que no necesito. Pero igualmente si yo deseo, pues entonces la prendo. En la parte de abajo está el botón encenderlas, ¿sí? Volverlas a encender. Entonces arriba sería apagarlas y abajo sería encenderlas. Si observamos las capas, aparecen apagadas las que acabé de tocar, ¿sí? Y las volvería a encender cuando le hago aquí clic en este botón que es encendido, enciende todas las capas que yo apagué. ¿Listo? Vuelven a su estado normal, a todo el trabajo que yo estaba haciendo. Luego viene el comando isolate. Yo con el isolate lo que hago es especificar una capa determinada para que ella allí se mantenga mientras yo esté trabajando. Supongamos, yo quiero que solo las cotas me aparezcan y quiero saber si todo está allí dentro de las cotas. Entonces hago un isolate, selecciono acá la cota, ¿sí? Y le doy enter. Entonces, ¿qué pasó? Las otras capas se desaparecieron. ¿Por qué? Porque se apagaron. Entonces, si podemos observar aquí, todas las capas que estaban allí se apagaron, excepto la capa cotas, que fue la que yo seleccioné. Yo puedo seleccionar varias, o sea, no necesariamente tiene que ser una sola. Pero para prender las capas que yo apagué, simplemente le doy el de abajo que es un isolate, o sea, devolver al estado anterior, o sea, encender esas capas que yo apagué. Entonces le doy clic en un isolate y aparecen todas las capas que yo tenía apagadas con el isolate. En el isolate yo puedo hacer lo siguiente, entonces yo puedo colocar aquí en este isolate, por ejemplo, hacer clic acá y decir, bueno, yo necesito las cotas, necesito el muro y ¿qué más necesito? Necesito la cubierta
la cubierta, ahí seleccioné achurado, entonces voy a seleccionar también achurado y voy a quedarme con las ventanas, no más. No necesito sino escoger una línea de cada capa, de cada elemento que esté dentro de la capa. Entonces yo seleccioné la cota, seleccioné una línea de muro, seleccioné una línea de ventana y seleccioné una línea de cubierta más el achurado. Eso fue todo lo que hice. Entonces doy enter y esas son las capas que se me quedan. Entonces cuando yo uso el isolate, ¿qué es lo que dice? Dejar presentes las que, las que yo seleccioné. Entonces dejé seleccionadas las cotas, dejé seleccionadas las ventanas, dejé seleccionados los muros, dejé seleccionada la cubierta y dejé seleccionada el final. Si pueden observar, desaparecieron lo que son los muebles, todo lo que es mobiliario o aparatos sanitarios y el achurado de baño y toda esa parte, lo mismo que los aparatos aquí en plano. Ahí. Bueno, sí, claro, según el grado pues de procesamiento que tenga su computador, entonces yo puedo hacer eso o puedo apagarlas con el primero, o sea, con este, con el off, apagar las capas que no necesito y estar trabajando en ellas. Listo, vamos a... Sí, señor. Sí, aló. Sí, sí, claro. Ya vamos para allá. A eso iba. El isolate hay que saberlo manejar en ese sentido, porque es que el isolate tiene dos formas de trabajarlo. Uno que me va a atenuar la capa, me la va a dejar, me la muestra, pero me la va a dejar, primero, bloqueada, me la va a bloquear. Y segundo, me la va a dejar atenuada, o sea que yo la estoy viendo allí, pero yo solamente puedo trabajar en las capas que seleccioné. Entonces, vamos a ver esa parte. Miremos esa posición del isolate. Entonces vamos aquí a un isolate, volvemos y las abrimos, o sea, vamos a desplegar nuestras capas, pero con el isolate yo puedo hacer un cambio. Entonces vamos aquí a Layer Properties, ¿sí? Vamos acá, vamos a coger aquí en donde dice Settings o ajustes, ¿sí? Acá como los ajustes de nuestros celulares, pues vamos a hacerle aquí clic, me va a aparecer esta pantalla y aquí abajo, si ustedes pueden observar, en esta parte dice Isolate Layer Settings. O sea, cómo yo puedo cuadrar la parte de o configurar las capas en el Isolate. Entonces miren que aquí tengo dos posiciones, una que dice Lock and File, ¿sí? Y la otra es Off. Yo por ejemplo lo tengo en Off. Entonces en este caso el isolate me apaga las capas que yo no selecciono. Pero si yo utilizo el otro, yo puedo trabajar con este también, ¿sí? Entonces él me dice lock layer fading. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Lo va a atenuar o la va a... Entonces, si yo le doy mayor valor acá, me la va a atenuar harto. Si yo le doy menor valor, pues no va a aparecer muy atenuada, ¿sí? Por defecto está, el AutoCAD viene en el 50%, pero entonces yo la puedo subir, por ejemplo, al 83 o al 84, y entonces, ¿qué me va a suceder? Vamos a hacer este proceso de Lock and Fade. Vamos a hacerle OK acá, y vamos a, bueno, aquí ya se cerró, entonces vamos a hacer el Isolate. Entonces le damos Isolate, vamos a dejar la capa
eh, la capa de cotas y vamos a dejar solamente la de muros, ¿sí? A ver qué sucede. Y démosle enter. Entonces, pueden observar que lo que sucedió es que cogió las capas que yo no seleccioné, las volvió muy claritas, ¿sí? Y entonces allí yo trabajo solamente con la capa que está seleccionada en muros, pero miren que si yo coloco aquí el cursor, me va a aparecer el candadito. Y de hecho, miremos las capas, están bloqueadas. Pero ¿cuál fue la que yo dejé libre? La de cotas, ¿sí? La dejé libre. Y esta capa cero, que era donde estaban los muros. Entonces, con ese sistema yo puedo trabajar también, si deseo. Por ejemplo, en este caso, eh, aquí no se nota mucho porque lo coloqué muy atenuado. Pero como el AutoCAD viene con el 50%, entonces el valor de atenuación no se va a ver mucho y pareciera que no hizo nada el IsoLay. Entonces, en esa forma yo puedo configurar allí la posición del IsoLay de tal manera que no me quede de esta manera atenuada. Ahora, antes de yo proceder a la configuración del IsoLay, hacemos un IsoLay. O sea, la idea es que todas las capas estén encendidas. Entonces vamos a decirle un IsoLay. Ella vuelve a la posición y ahora vamos acá. Vamos a volver a configurar en el piñoncito y vamos a decirle, no le vamos a decir que la atenúe, sino que me la apague. Entonces le decimos aquí off, ¿sí? Aquí off y le damos OK. Aquí es para apagado, aquí es para frisado, ¿sí? Usted ya decide cuál de los dos colocar. Yo normalmente la apago y le digo OK. ¿Listo? Entonces, cuando yo vaya a hacer el IsoLay, pues toco la capa, doy Enter y ahí sí las apaga completamente. ¿Sí está claro? Entonces recuerden, yo hago clic acá en propiedades, cuando venga las propiedades de las capas voy aquí a configuración, ¿sí? Y aquí donde dice IsoLay Layer Settings, la puedo atenuar o la puedo apagar. ¿Listo? Esa sería la forma como yo puedo cambiar esa posición del IsoLay cuando se hace. Entonces muchas veces uno no utiliza el IsoLay porque resulta que atenúa y eso no era lo que yo quería y entonces no sé cómo cambiar la posición del IsoLay para que me la apague. Entonces queda allí pendiente de esa parte y eso es a veces incómodo. ¿Listo? Bueno, para que tome nota de eso. Listo, vamos con el siguiente comando que es freeze. Frizar. Bueno, vamos a decirle aquí un IsoLay para que me devuelvan las capas y vamos a frizar. Entonces vamos a frizar. Es lo mismo que on-off, ¿sí? Entonces frizamos, seleccionamos la capa, voy a quitar esta, voy a quitar por ejemplo los textos y la grillita y voy a dejar mi dibujo en esta condición. Listo, hay freeze. Lo que dice, mire que aquí lo que hago es apagar, ¿sí? Vamos aquí a las propiedades de capas. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí no están apagadas, están frisadas. Entonces, la que aparece con un copo de nieve es una capa frisada, o sea, está congelada, ¿sí? Está congelada. Entonces, aquí viene la situación que sucede con el on y con el freezing, para que tengan cuidado con eso, ¿sí? Si quieren frizar o si quieren apagar. Esa es una característica fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta. Pues vamos a cerrar aquí, ¿sí? Vámonos acá
y vamos a decirle que la desfrise, o sea aquí que vuelva a la posición normal del frisado. Entonces tengo el freeze, o sea el congelado, y aquí el descongelado, ¿sí? En la parte de abajo es descongelar, entonces simplemente hago clic allí y vuelve y me restablece el congelamiento que tenía. Miren que ya todas las capas están encendidas en el solecito, no están frisadas. Me restableció todas las capas que yo tenía. Pero hagamos un ejemplo con el freeze y con el on y off, con el apagado. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a apagar esta, voy a apagar esta y esta. Listo, ahí ya la apagué. Supongamos que yo estoy trabajando en esta capa, en esta posición, ¿sí? Ahí ya apagué. Pero resulta que yo con este dibujo quise de pronto decir, no, pues voy a trabajar es en las capas que acabé de apagar y esto no lo quiero tener en esas capas. Entonces voy a borrar esto. Entonces, por si las moscas, si tengo otra entidad, AutoCAD produce mucha basura. No sé si ustedes se han dado cuenta en todo su trabajo. Resulta que uno a veces coloca una línea sobre otra o a veces uno coloca un elemento por allá y él se va y se dispara para otro lado y resulta que cuando uno va a recuperar el dibujo está por allá lejos y se ve pequeñito a un lado de la pantalla. No sé si les ha pasado esa parte, que uno lo restaura con el zoom stand. O sea, uno con el zoom stand ve la imagen ya completa en la pantalla. Entonces, como AutoCAD produce a veces tanta basura, lo que uno debe hacer es, en este caso de borrado, por ejemplo, yo voy a borrar todo este dibujo, pero resulta que voy a borrar no solamente esto, sino que voy a borrar todo lo que haya por ahí. De todas estas, yo voy aquí a borrar. Normalmente uno borra con delete o con el suprimir, pero vamos a borrarlo con este aquí y voy a borrar todo. Entonces le voy a decir que todo lo que haya en el dibujo, all, ¿sí? Entonces fuera de que estoy borrando lo que tengo acá, estoy borrando all, todo. Enter y enter. Listo, ahí se fue todo. Miremos qué pasó con las capas. Las capas, miren que yo tenía por acá unas apagadas, ¿sí? Tenían unas apagadas. Entonces resulta que yo voy a activar de nuevo esas capas. Supuestamente lo que está apagado no me lo borra. Entonces le hago clic aquí y ¿qué pasó? No me recupera absolutamente nada. Entonces revisemos. Están apagadas, yo la puedo encender. Encendámosla. Encendámosla. Aquí. Y se enciende y no me aparece absolutamente nada en el dibujo. AutoCAD, cuando las capas están apagadas, elimina lo que haya. Si yo hago un purge, si yo hago, digamos, una grabación o algo así, puede que el AutoCAD me deseche cosas que yo tenía apagadas. Porque en el caso del apagado, AutoCAD no discrimina, él revisa todo y todo se va, porque él revisa las capas y lo que haya en esa capa se fue. En cambio, miremos el freeze. ¿Sí? Aquí se desapareció el dibujo. ¿Qué me tocaría hacer? Pues deshacer, 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 deshacer hasta que me aparezca todo. ¿Sí? Para evitar inconvenientes. Entonces hice deshacer hasta llegar al punto que yo tenía. Ahora frisemos. Vamos aquí al frisado. Pues vamos a frizar. ¿Y qué fue lo que frizamos? ¿Qué fue lo que apagamos la vez pasada? Apagamos las cotas, apagamos esto, apagamos el texto, apagamos esto.
¿Listo? Entonces volvimos a hacer el procedimiento. Voy a apagar, bueno, no apagué puertas, listo, dejémosla allí. Escape. Y vamos aquí a mirar qué tenemos frisado. Tenemos las cotas, tenemos los ejes, tenemos el texto y tenemos esta capa baños. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro dibujo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces miren ustedes. Vamos a decirle borrar. ¿Sí? Vamos a borrar todo. Y a su vez le voy a decir que borre todo lo que haya en el dibujo. All. ¿Sí? Enter. Y enter. Listo. Se fue. Ahora miremos. Si yo descongelo, mire lo que sucede. Me aparecen las capas que yo congelé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucho ojo con lo que congelan y con lo que apagan. ¿Sí? Es totalmente diferente congelar a apagar. Yo personalmente congelo, a mí me gusta congelar. ¿Por qué? Porque si cometo algún error, y uno a veces trabajando no se da cuenta, en esos casos me va a recuperar la información porque el AutoCAD desconoce totalmente lo que hay en esa capa. Entonces, como desconoce totalmente lo que hay en esa capa, me la restaura. En cambio, en el on, off, lo que hace es atrapar todo lo que haya ahí en esa capa y se la lleva, independientemente de lo que yo haga en el dibujo. ¿Listo? Para que tengan en cuenta la diferencia que hay entre freeze y on-off, encendido, apagado. Vámonos. Listo. Revisemos que todo esté de acuerdo a la... Sí, está bien, no hay ningún problema. ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Ahora vamos con el bloqueo. El bloqueo pues es lo mismo, o sea, yo puedo simplemente seleccionar la capa que voy a bloquear. Sirve mucho porque se atenuó. Porque en la parte de la atenuación del bloqueo, cuando yo cierro el candado, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, cerré el candado de cotas, allí hubo una atenuación. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo atenuarla aquí por medio de este sistema. Voy aquí a Layers y aquí dice Locked Layer Fading. ¿Sí? Entonces yo aquí en este yo puedo aumentar o disminuir, ¿sí? La iluminación de ese bloqueo en esta parte de abajo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo la tenía como en el 80%, 83%. Entonces lo que hace es que esa capa va a aparecer bloqueada, pero va a aparecer eh, atenuada, ¿sí? Para yo trabajar perfectamente sobre ella y cada vez que yo toque una capita de esas, pues el candadito me va a aparecer y me va a indicar que allí no le puedo hacer absolutamente nada a esa capa, ¿sí? Porque ella está bloqueada. Entonces aquí, si yo la quiero desbloquear, pues simplemente le doy acá. O sin necesidad de venir aquí, simplemente utilizo el unlock, o sea, el desbloqueo. ¿Sí? Entonces desbloqueo la capa. Selecciono la capa y ya quedó desbloqueada. Esta me indica que yo debo seleccionar la capa. Yo no puedo, como por ejemplo en el apagado o en el freeze, que yo simplemente selecciono. Si yo utilizo cualquiera de estos dos comandos, lo que yo estoy haciendo es encender y puedo ir seleccionando una a una. Aquí no. Aquí tengo que ir al botón, bloquear, y si quiero bloquear otra tengo que volver aquí
al botón loop y bloquear. Es unitaria. O sea, yo simplemente debo utilizar el comando las veces que sea. El comando se llama live.lsk, live.lsk, ¿sí? Ese es el comando de loop, ¿sí? Live.lsk. Ahí aparece en la parte de abajo, para que lo tengan en cuenta si lo van a escribir. ¿Listo? Y el unlock es la yulk, ¿sí? La yulk. Ese sería el comando de desbloqueo. Bueno, entonces ya saben que aquí pueden aumentar o disminuir la intensidad de ese bloqueo, o sea, la atenuación. Si me queda muy atenuado o me queda muy encendido, pues ya ustedes lo trabajan como el make current, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué capa tenemos aquí actual? Es la capa 0. O sea, si nosotros vamos aquí a Layer Properties y queremos que sanitario sea la capa actual, pues le damos doble clic aquí y el chulito me vuelve sanitarios, la capa sanitarios me la vuelve actual, y todo lo que yo dibuje allí, pues se va a trabajar en esa capa. ¿Sí? Esta capa sería la capa sanitaria. Entonces, si yo selecciono esta línea, pues entonces aquí en capas me va a aparecer que yo estoy dibujando la capa sanitaria, porque esa es la capa actual. Pero resulta que yo, para hacer eso, tengo que venir acá, seleccionar una de las capas, por ejemplo cotas. Yo quiero acotar, entonces voy a volver la capa cotas actual. Entonces doy doble clic, queda la capa cotas, y ahora sí me vengo a hacer las cotas. Entonces dibujo cotas. Supongamos que esta sea mi línea de cotas, pues para no irme al comando cotas. Y aquí estoy trabajando sobre la capa cotas. Listo. Entonces si selecciono acá, mire que aquí estoy en la capa cotas. No hay ningún problema, pero resulta que pues tengo que hacer este proceso, venir acá, hacer doble clic, o venir aquí a Layer Properties, hacerle doble clic a la capa que yo quiera que sea la capa actual. En este caso no. Yo quiero que la capa actual sea hacer una capa actual, o sea, a generar que esta sea la capa actual, ¿sí? Entonces hago clic aquí, selecciono la capa, pongamos aquí cubierta, y esa es la capa actual. Miren, aquí ya cambió de una vez y ya puedo trabajar ahí. O sea que en el momento que yo vaya, por ejemplo, a dibujar ventanas y esté trabajando en ventanas y quiero que esa capa sea la actual, entonces voy aquí en Make Current, selecciono acá y queda la capa ventanas como capa actual. Cuando yo vaya a dibujar, de una vez estoy trabajando sobre la capa ventanas. ¿Sí? Ya estas líneas que yo trabaje será. Si yo me quiero cambiar de capa, ya no quiero trabajar en ventanas o ya terminé el trabajo de las ventanas y quiero trabajar muros, entonces Make Current, selecciono un muro por acá y ya me queda la capa 0 como capa actual. Entonces, cada vez que yo vaya a cambiarme de capa, no necesito venirme aquí y hacer el proceso de cambiar de capa, sino que simplemente utilizo Make Current y utilizo cualquiera de las capas que ya tengo creadas, las selecciono y esa sería la capa actual, y de ahí en adelante puedo seguir trabajando en esa capa. Si quiero hacer textos, hago lo mismo. Make Current, selecciono el texto y empiezo a hacer textos, porque esa es la capa de los textos. Entonces, no necesito estar viniendo a la capa y haciendo pues todo el proceso. ¿Listo? Pues espere, yo tomo agüita. Vamos con la otra, con el otro, el más layer yo creo que sí lo conocen, es el que de pronto más útil de pronto les ha funcionado. El más layer es, supongamos que yo tenga un dibujo acá, por aquí, yo hice algo,
Eso me quedó en la capa actual, que es la capa 0, ¿sí? Y resulta que yo seguí dibujando y no me acordé que aquí estaba la capa 0. Entonces simplemente digo, ah, no, es que quiero llevar esto, este círculo, a ventanas, porque esto es parte de las ventanas. Entonces simplemente lo que hago, lo puedo hacer de dos maneras. Uno es decir, más layer, seleccionar el objeto, clic, doy enter y voy y selecciono la capa a la que quiero llevar ese dibujo. ¿Listo? Hago clic acá en una línea de esa capa y este círculo se convirtió a la capa ventanas. ¿Sí? Aquí está. O sea que solamente me cambia esa propiedad. Ojo, mucho ojo, porque es que muchos de pronto nosotros en algunas veces utilizábamos este otro comando que se llama math properties, ¿sí? Para hacer lo mismo. Resulta que esta estaba en capa 0. Entonces yo digo aquí, selecciono math properties, selecciono el círculo, ¿sí? Y ahora selecciono a dónde quiero, a qué hago esto. Entonces vengo acá y hago clic. Entonces mire lo que sucedió. Este círculo que tenía unas propiedades hizo que esta línea se convierta a esas propiedades. ¿Qué cambió en este caso? Cambió la capa, pero cambió todas las propiedades que tiene el círculo a esta línea. O sea, esta línea tiene todas las propiedades que tiene este círculo. No solamente, vamos aquí a control 1, todas estas con propiedades, todas estas que están acá, que conservaba el círculo como tal, se las pasó a esta línea que está aquí. Entonces, esas propiedades, ¿sí? Esas propiedades son las que cambió. Entonces, es muy distinto el mass properties, porque él cambia todas las propiedades del objeto al nuevo objeto al cual yo selecciono. ¿Sí? Las lleva a ese nuevo objeto. Mientras que en el Max Layer solamente cambia una propiedad. Y eso es una cosa que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy dibujando. Porque lo que necesito es cambiar una sola propiedad, que es la capa, no más. No necesito cambiarle las propiedades al objeto. Entonces, cambio solamente la capa y listo. Esa solamente cambió una sola propiedad en el Max Layer, en el que teníamos aquí. ¿Sí? Entonces vamos aquí, otra vez, voy a colocar aquí el de móvil. Y el más layer, el otro era más match properties, ¿sí? Tengan en cuenta, el más layer es diferente a match properties. Entonces el más layer solamente cambia la propiedad de capa de ese dibujo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, esta línea quedó con las propiedades del círculo, pero yo aquí necesito es cambiarla de capa. Entonces simplemente selecciono acá. Yo le decía que había dos formas, una es venir al botón y otra es seleccionar acá, ¿sí? Venir al botón y tocar la otra línea. Es inclusive más rápido. Ahí volvió, pero ¿qué cambió? Cambió solamente la propiedad de capa, no más, con el mouse layer. Eso fue lo que hizo. Entonces, el círculo quedó con la capa de las ventanas, que en este caso, si nosotros vemos acá, quedó con la capa de ventanas, en este caso quedó con capa de ventanas, porque yo le traduje solamente la propiedad de las ventanas a esta. La línea de acá sí cambió todas las propiedades porque cambió a las propiedades que tenía del círculo. ¿Sí? Esa es una diferencia grande dentro del proceso de dibujo porque yo en algún momento puedo decir, no es que le cambio las propiedades a la capa, pero la cambio con más properties y lo que hago es cambiar más propiedades, no solamente la capa, sino las otras propiedades que tenga el target, ¿sí? El destino.
sea, el que yo tenga allí. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, continuemos. Aquí abajo hay otros comandos adicionales a esta parte, ¿sí? Entonces miremos. Si yo quiero mantener estos comandos aquí estáticos para poderlos ver, le hago clic aquí en el pincito y ya él no se me esconde. A medida que yo trabaje, él va a estar ahí, o sea, no va a tener problema en el trabajo con estos comandos si estoy utilizando estos comandos. Ya vimos el fading de log, pero entonces empecemos a ver esta otra. Vemos aquí este comando que se llama previous. Esto es como hacer un control Z de solo capas. Hacer un control Z de solo capas. ¿Cómo funciona ese control Z de capas? Porque yo puedo hacer aquí un control Z, ¿no es cierto? Y aquí me aparece todo lo que yo voy haciendo y voy seleccionando a medida que, si yo vengo acá y hago clic aquí, se me desaparece todo lo que yo he hecho hasta el momento. O sea, todo lo que voy generando. Este es el deshacer o el control Z, ¿sí? Pero ese control Z va deshaciendo todos los pasos a medida que yo voy trabajando, ¿sí? Eso es lo que hace ese control Z. Mientras que este no, este solamente es un control Z para las capas. O sea, las capas que yo esté generando en mi dibujo o que esté trabajando en las capas. Entonces miremos. Supongamos que yo viene por acá y entonces yo dije, ah no, es que el achurado ya no va a ser del color 138, sino que quiero ponerle otro color. Vamos a poner un, no sé, este verde oso, ¿sí? Y le cambio por aquí, le cambio también el espesor. Digo que el espesor no va a ser este, sino que va a ser .30. Bueno, aunque eso no es así. Por aquí eje le digo que, perdón, a otro, este piso en concreto quiero cambiarle también el color, lo voy a poner rojo, listo, ok. Yo quiero por aquí ventanas, cambiarle también que no sea el mismo de mueble art. Entonces le digo que aquí las ventanas no van a ser azules, sino otro azul más diferente, ok, para que no quede igual a este que está acá. Y listo. Puedo cambiar los espesores, puedo cambiar algunas cosas. Listo. Entonces, mire cómo me quedó mi dibujo. Yo puedo estar consciente de esto. Lo hice porque en algún momento requerí cambiarle el color a la capa mientras hacía algún trabajo en especial. Pero resulta que cuando voy a cambiarla, voy a devolverme a como lo tenía, pues entonces yo muchas veces vengo acá y hago el cambio aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, dibujo acá, dibujo algo, dibujo algo por aquí, y utilizo otra linecita, y resulta que aquí estoy haciendo un norte o algo así por el estilo, y lo terminé, y me vine por acá, bueno, qué pena, sí, dice, bueno, hagamos cualquier cosa acá, por aquí, bueno, para no. Entonces hice este dibujo y resulta que este dibujo es parte pues de lo que estoy haciendo, pero yo cambié algunas cosas de las capas y quiero devolverme al dibujo. Entonces si lo hago por aquí, ¿qué pasa? Todo esto se me desaparece. O sea, se me desaparece ese dibujo que yo tengo allí. Y resulta que ese dibujo lo necesito. Entonces yo quiero volver al estado de capas que yo tenía anteriormente. Entonces puedo hacerle aquí previous, ¿sí?
Entonces él va deshaciendo los cambios de cada una de las capas. Aquí, por ejemplo, va deshaciendo los cambios de las capas, ¿sí? En el caso, aquí ya lo deshizo completo, fue deshaciendo todos los procesos que yo cambié, miren, aquí. Muchas veces cambio el espesor porque necesito trabajar en algo específico, entonces cambio el espesor y resulta que no me acuerdo qué era el espesor que yo tenía antes. Entonces con Previous puedo ir deshaciendo en las capas, ir deshaciendo todo lo que yo necesito de capas y mire que mi dibujo permaneció. O sea, yo no tuve que volver aquí y hacer el deshacer para lograr lo que yo quería. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue el deshacer en las capas. En los cambios que yo hice en las capas, aquí lo deshice. ¿Listo? Eso hace ese comando. Bueno, vamos con este otro comando. Cambiar a la capa actual. ¿Sí? Entonces, la capa actual es ventanas, ¿no es cierto? Entonces yo simplemente hago clic acá, me llevo esto aquí, selecciono, doy a enter y lo que voy seleccionando me lo lleva a la capa actual, a la capa que yo tengo allí activa. Entonces yo puedo dibujar en todo lo que sea y resulta que me olvidé y dije, pues pucha, no cambia cotas, ¿sí? Yo estaba haciendo, me puse a hacer cotas. La capa actual era otra y resulta que las cotas no van en esa capa, ¿sí? Entonces resulta que la capa actual es X, entonces yo quiero llevarla y que este elemento sea dentro de la capa actual que está en este momento aquí. Como la capa actual es ventanas, inmediatamente me lleva ese dibujo a la capa ventanas, que es la capa actual donde yo estaba trabajando. Vamos con copiar objeto a un nuevo layer. Eso sucede mucho, ¿sí? De pronto en este dibujo tan pequeño muchas veces pues vamos a ver que no se nota demasiado. Pero cuando yo tengo dibujos grandes, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar, digamos, un objeto, copiarlo y llevarlo a otra capa. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces vamos acá, vamos a borrar este de aquí. ¿Sí? Supongamos que yo quiero esta ventana, entonces vamos a decirle que vamos a copiar, ¿sí? Seleccionamos la ventana, seleccionamos esta ventana, aquí me seleccionó otro objeto. Si yo por ejemplo me selecciono otro objeto, antes de dar enter, le doy R, que es remover, enter, y selecciono los objetos que se seleccionaron por error. ¿Sí? Aquí, listo, ya quedó, esas ya no entran dentro de lo que yo seleccioné, ¿sí? Porque aquí hice la ventana, pero no me di cuenta que ella abarcaba esa parte de abajo. Entonces le doy R, que es remover objetos, y listo. Remuevo los objetos antes de dar el enter. Ahora doy enter, ¿sí? ¿Sí? Seleccione la destinación de la layer, o sea, a qué layer la voy a pasar. Entonces digamos que esta ventana la voy a cambiar aquí a cubiertas. Y le doy clic, listo, ya me la cambió. Ahora hago clic acá y me llevo la ventana y la pongo acá. Clic. ¿Qué sucedió? Que esta ventana la copió, pero me la copió a una layer que ya tengo en el dibujo. Entonces, copió la ventana que está acá completamente, pero me la cambió de capa de una vez. En el momento de la copia me la cambió a otra layer diferente. ¿Está claro ese procedimiento o lo repito? Repitamos. Entonces, vamos a borrar este.
Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, vamos a copiar objetos a una nueva capa. Entonces, voy a seleccionar aquí. Voy a seleccionar para no utilizar el remove. ¿Sí? Lo voy a seleccionar así. ¿Listo? Seleccioné los objetos. Enter. Ahora me dice cuál va a ser la capa a la cual va a copiar ese objeto. Entonces vamos a decirle que la quiero copiar a la capa texto. Hago clic. Ya me la copió. Me copió la capa. Ahora me dice, especifique el punto base. Entonces le doy clic acá y me llevo el objeto al sitio donde yo lo necesito. Clic. Y me deja el otro en la capa que es y me cambió este objeto me lo cambió a la capa que yo le dije que era la capa textos. Entonces me copió el objeto y me lo cambió de capa de una vez. Hizo dos procesos en uno, que es el de copiar y el de cambiar capa. Entonces no necesito copiar porque lo normal sería que yo hiciera esto, ¿no es cierto? Vamos a deshacer acá. Lo normal, bueno, aquí apareció la otra. Listo. Lo normal sería que yo hiciera esto. CO, Enter, selecciono la ventana, me vengo para acá, Enter, me la traigo para acá, escape, y ahora le digo más properties, clic, selecciono mi objeto, Enter, y me voy para esta carta. ¿Cuántos pasos hice? ¿Quién los contó? Eso sería el procedimiento a hacer esto. Pero como no es el caso, yo puedo gestionar la capa desde ahí. Es copiar, selecciono el objeto, selecciono acá, Enter, ¿a qué capa? Voy a hacer a esta, clic, me la llevo, hago clic y listo. Fueron 4 pasos, mientras que con el otro fueron como 7, 8 o 9 pasos. ¿Sí? Mientras copiaba, pegaba, cambiaba la capa, hacía todo eso. Entonces aquí es más rápido, puedo gestionar más rápido el proceso y de una vez queda en la capa que yo necesito. ¿Está claro esa parte? Ya ustedes le darán la aplicación necesaria que sea conveniente en el caso pues, de que necesiten en su gestión de capas, eh, qué es lo que puede hacer con él. Vamos con el otro, este layer walk, o sea, es como caminar por las capas. Es bien interesante, este me gusta mucho porque yo puedo revisar qué objetos están en una capa y qué objetos no. Aquí puedo hacer una revisión general de todo el dibujo, de lo que me está sucediendo en el dibujo. Eh, sí, señor, porque es que uno aquí, exactamente, cuando uno selecciona este comando, aquí, clic, me aparece esta ventanita. Entonces uno aquí en esta ventanita, aquí están seleccionadas todas inclusive aquí tiene el purge. Entonces yo puedo simplemente hacer clic en achurado y me aparece todo lo que está en achurado. O yo puedo seleccionar achurado pared. Entonces eso es la achurada de pared. Este serían las cotas, cubierta, ejes, piso concreto, puertas, sanitarios. Mire que aquí inclusive aparece una basurita. ¿Sí? No sé qué es. ¿Sí? No sé qué será. Entonces habría que revisar qué sucede aquí con estos dos elementos que aparecen ahí y están en la capa puertas. Sanitarios, texto,
varios, ventanas, muebles. Esto es de unos bloques, entonces me llegó con esa capa. Realmente yo no quisiera que esa fuera la capa, pero bueno. El default que siempre se crea cuando uno empieza a acotar, y el otro que es piso baños, aquí aparece. Ahora yo puedo seleccionar varias, ¿sí? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, con control, seleccionar acá, seleccionar esta, seleccionar puertas, seleccionar varios, seleccionar, ¿sí? Puedo seleccionar varias capas y me va mostrando las capas que yo eh, quiero revisar, en qué condiciones está y qué objetos se encuentran en esa capa, en esas capas que aparecen ahí. Entonces es una forma muy rápida de hacer el proceso. Y aquí me dice, en la parte de abajo dice restore on exit. O sea que cuando yo cierre, aparece el dibujo de close. Entonces aparece como yo lo tenía anteriormente, porque me dice restaurar todas las capas que yo tenía encendidas en ese momento del dibujo. Entonces el wall es bien interesante. Este me sirve, como no estamos en el layout, entonces luego vamos a ver layouts. Entonces este me frisa, me congela las capas en los viewports, o sea, en las ventanitas del layout, ¿sí? Y si yo tengo un viewport que es en el que estoy trabajando, en ese no frisa, en ese no se frisa digamos, la capa. Pero entonces ese lo miramos luego para trabajar ya con la parte de layouts cuando estemos trabajando con eso. Vamos con el merge, ¿sí? Este merge es bien interesante porque yo puedo cambiar un objeto de una capa a otra, por ejemplo, y eliminar esa capa. Supongamos, resulta que yo las cotas eh, no las quiero en la capa cotas, ¿sí? Aunque debiera ser. Otra, no pongamos el ejemplo de las cotas, pongamos el ejemplo, por ejemplo, de aquí digamos, de lo que es ventanas. Entonces las ventanas y las puertas van a ser en una misma capa. Entonces vamos aquí a Merge y van a ver este proceso. Pues selecciona eh, la layer, entonces vamos a seleccionar esta, ¿sí? Y esta es la capa, porque no me la está seleccionando. No sé por qué no me la está seleccionando. A ver, a ver. Y la vamos a llevar a puertas. Esta la vamos a llevar a no me quiere funcionar este merge. No me está seleccionando no sé por qué. ¿Está bloqueada? No, no está bloqueado. Bueno, es lo que hace. Aquí pasó algo porque no me quiere seleccionar esto. Stop. A ver qué pasó. Bueno, a ver qué pasó acá.
Ventana de puerta. Ah, ya. Vamos a cambiar el current. Vamos a cambiar aquí. Bueno, vamos a decirle que haga actual esta cámara. Listo. Ahora sí. Algo pasó con esta. No me está trabajando bien este equipo. Listo. Bueno, miremos a ver qué está sucediendo con este comando. Seleccione la layer. Sí, esta es. Vamos a seleccionar acá. Listo. Y la vamos a llevar para esta. Esta van a quedar enter. Seleccione la layer de target. Entonces vamos a. Bueno, aquí seleccioné puertas, no. Vamos a decirle que no. Está funcionando mal esto. Ahí seleccioné los objetos. Es lo que hace es seleccionar los objetos y llevarlos a una capa y borra la capa. Borra la capa en la que estaban. Pero no me está trabajando. Ya me dejó, pero no me está trabajando. Vamos a Ops. No quiere. Vamos aquí. Listo. Algo está pasando con mi equipo. Porque él supuestamente aquí debía haber borrado la capa ventanas y la capa puertas. Esas ventanas y puertas y me la hubiera pasado a la capa que le coloqué, que fue en este caso la capa 0. Pero no hizo eso. ¿Sí? Me deja seleccionado el objeto. Bueno, no sé qué me está pasando aquí con este comando. Vamos a restaurar, a ver, devolvámonos por aquí. Sí, sí, señora. Borra todo lo que hay allí. Entonces, por ejemplo, yo cambio el objeto a la capa. Eh, Voy a ver si me funciona, pero no me está funcionando. Vamos a ver si. No sé por qué no me está funcionando. Ahí, enter. Selecciono la capa. Esta. Listo. Ahí ya me funcionó. Entonces aquí me dice, ¿usted desea continuar? Le digo sí. Listo. Entonces me cambió acá. Esta estaba en capa ventanas. Me la cambió a la capa puertas. Y cuando yo revise aquí, ya no está la capa ventanas. ¿Sí la ve? Aquí ya no hay capa ventanas. Eso es lo que hace ese comando. ¿Sí?
Sí, porque yo cambié todo. Mire que cuando yo seleccioné, mira, cuando yo seleccioné la ventana que estaba en capa ventanas, todo lo que esté en esa capa se selecciona, todo. Todo lo que esté en esa capa se selecciona. Y yo lo cambio a la otra capa, que es la capa puertas. En este caso, la capa puertas. Todo se fue a la capa puertas. Mire que inclusive, si observa, mire, esta estaba en ventanas, esta también aquí y esta también estaba en ventanas. Aquí también, las ventanas, todo lo que fue ventanas se convirtió a capa puertas. Y borró la capa ventanas. O sea que en el momento cuando yo la cambié, ya dejó de haber objetos en esa capa y la borró, la borra completamente. Eso es lo que sucede con ese comando. Entonces el merge me cambia, eso es cuando yo por ejemplo tengo muchas capas y hay algunas capas que no necesito tenerlas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, he insertado bloques o he insertado cosas y resulta que yo quiero llevar eso a las capas que yo tengo creadas, entonces simplemente le hago el merge, lo llevo a la capa que yo necesito y esa capa que estaba se borra. Por ejemplo, aquí hay una capa que yo les dije que se me había insertado, que es esta de mueble art. Habría que mirar si tengo por acá sanitario. Miremos a ver. Bueno, deshagamos acá para que me restablezca las ventanas. Listo, ahí está. Pero hagámoslo con esta. Esta capa es muebles art, ¿sí? Entonces toda esta capita, esta, esta de acá, todo esto está en esa capa, ¿sí? Entonces hagamos el merge. Entonces, miremos a ver si me funciona porque no me estaba funcionando, no sé por qué. Entonces seleccionamos esta. Mire que todo lo que seleccionó está en esa capa merge. ¿Sí? No sé qué más habrá por acá, no seleccioné más nada, pero yo necesito que me lo lleve a la capa sanitarios. Entonces selecciono enter y le doy la capa sanitarios. Vamos a ver si esta es la capa sanitarios. Le digo que sí, listo. Entonces ya convirtió todo a esa capa. Miremos acá, seleccionemos. Unos están en capa 0 y otros están en capas, ahí la pasó a capa 0. Pero si yo reviso aquí en mis capas, reviso aquí esa capa que yo tenía, desapareció. Desapareció completamente y se fue para 0. Yo no sabía aquí cuál era sanitarios, entonces por eso no me la coloqué en capa 0. Eso es lo que sucede con ese merge. Merge lo que hace es seleccionar, llevarlo a la capa que uno quiere, ella se queda en esa capa, pero borra la capa que yo tenía creada para ese objeto. Listo. Y el otro es delete. Entonces es borrar todos los objetos en una capa y purgar la capa. ¿Sí? Este delete hace eso. Borra los objetos de esa capa y purga la capa. ¿Sí? En este caso. Borra todos los objetos en una capa, dice allí. Borrar todos los objetos en una capa y luego purgar esa capa. Entonces, seleccionamos. Vamos a borrar, por ejemplo, no sé, borremos esto a ver qué sucede. Algo pasa con la selección. Como si se bloqueara esta parte. No entiendo. Puede ser, puede ser. Pasemos
hacemos esta que sea actual, la capa actual. Vamos a llevarlo acá. ¿Sí? Esa va a ser la capa actual. Ah, esta la cambié a capa actual. Esta es copiar, ¿sí? Hacer esta correcta. Listo. Vamos a mirar a ver si es por eso. Delete. No, no me la quiere seleccionar. ¿Qué está pasando con esta? Ya no es actual. Ya la actual es otra. ¿Sí? Mire que aquí el actual es achurado pared. ¿Sí? Aquí selecciono y no hay problema. Pero cuando selecciono con... No sé qué le está pasando a mi equipo. Si es mi computador, mi AutoCAD o lo que sea. Bueno, aquí que hace este, borra el objeto, ¿sí? Borra el objeto y borra la capa. En este caso, el anterior borraba solo la capa, no cambia de capa, pero este borra el objeto y borra la capa de una vez. Eso es lo que hace este comando. Pruébenlo ustedes ahí a ver si les funciona. Si tienen pues el AutoCAD por ahí encendido. Por ejemplo ahí, no sé en el otro porque no me lo deja seleccionar. Ahí que hice, borré la ventana, pero revisen. Uy, le di escape. Vamos a hacer. Enter. Listo, yes. Y ahora miremos acá. No está la capa de ventanas. Y los objetos se borraron también de esa capa. En este caso. ¿Sí? O sea, no está la capa de ventanas, pero también borró la, la, la capa. Y los objetos. Borró todo completo. Ahí está esa parte. Listo. Entonces ya vimos esto de acá, vimos esto. Y la otra, las efectivas son estas, que vienen aquí, los estados de capa. Entonces digamos aquí, por ejemplo, yo dibujo en esto, entonces para mí esto es mi dibujo normal. Entonces voy a trabajar un estado de capa para este dibujo. Este dibujo es el dibujo completo. Entonces voy a decirle aquí que voy a generar un estado de capa. Entonces me vengo para acá donde dice insert layer state, ¿sí? O sea, aquí no hay ningún estado de capa y le digo que nuevo estado de capa. Entonces acá me aparece esta ventanita y le digo que este estado de capa lo voy a desear, voy a poner dibujo completo. Ese es mi estado de capa, si quiere le coloco una descripción. Muchas veces es conveniente colocarle la descripción porque sé exactamente qué es lo que hice con ese estado de capa. Ok, bueno. Resulta que voy a trabajar en el dibujo, por ejemplo, sin cotas. Entonces voy a hacer un isolate. Voy a generar esta. Ah, no, no, bueno, no sé. Voy a hacerlo diferente. Voy a apagar. Apagar aquí, voy a apagar las cotas. Voy a apagar los textos. Esto de acá. Y lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Listo. Ya quedó. Quedó mi dibujo. Ah, le voy a quitar también otro acá. Voy a apagar los ejes. Y este no. Voy a dejar la capa así. Entonces, este para mí va a ser otro estado de capa. Entonces, supongamos que este va a ser el dibujo arquitectónico. Entonces, voy a escribir aquí mi layer state. Entonces, le voy a decir
arquitectónico. También le puedo colocar aquí una descripción, ok. Bueno, yo puedo crear tantos estados de capas como sean necesarios. Por ejemplo, yo puedo crear la capa de el estado de capas de cotas, ¿sí? Uno que esté acotado y que yo necesite constantemente estar trabajando sobre eso. Entonces, le voy a decir, me voy a volver por acá. Entonces aquí, donde dice arquitectónico, hago el estado de capa, por ejemplo, eh, el completo, ¿sí? Entonces él está, este es el dibujo que yo tengo normal y aquí puedo trabajar sobre el arquitectónico, ¿sí? Puedo trabajar sobre este arquitectónico. Ese va a ser mi estado de capa. Pero resulta que yo, por ejemplo, aquí dibujo con cotas, ¿sí? Yo quiero que solamente esté lo que yo tenía. Voy a crear un estado de capas. Voy a apagar, por ejemplo, el texto, varios, voy a apagar acá y voy a apagar este. Ah, pero ahí se me van las cotas porque eso está en cotas. Entonces, deshagamos, damos solamente cotas, aquí, listo. Y para mí ese va a ser el otro estado de capas. Por ejemplo, voy a decir que este estado lo voy a llevar New Layer State. Entonces aquí le digo que dibujo arquitectónico, arc, ¿dónde está la Q? Acotado. Listo. Entonces, acotado. Ok. Entonces ya tengo tres estados de capa que yo puedo trabajar, ¿sí? Yo puedo estar en el arquitectónico, trabajar en el arquitectónico, no necesito acotar, tal cosa. Me puedo venir al dibujo arquitectónico como tal, o sea, el completo, este es acotado, o al dibujo que en este momento está completo. Entonces yo puedo trabajar estos estados de cota, de capas, en el momento que yo necesite. Un ejemplo es cuando alguien está dibujando algo, por ejemplo, toda la mañana. Entonces, dibujó y guardó su estado de capas. Guardó ese estado de capas, dibujó toda la mañana y a él le gusta, por ejemplo, dibujar con el fondo negro. Entonces dibujó tal cosa. Pero por la tarde llegó el compañero y se sentó en el mismo dibujo a trabajar. Pero a él no le gusta trabajar con el fondo negro, sino que trabaja con el fondo blanco. Entonces cambia el fondo, cambia colores de capas, cambia cosas, toda la cosa, y guarda su estado de capas. Cuando yo vuelva, voy a encontrar mi dibujo con el estado de capas que yo creé. Yo puedo crear este estado de capas aquí solamente y dejar trabajando lo que yo hago. Mi fondo va a estar, simplemente cambio el fondo de pantalla y voy a encontrar el estado de capas que yo necesito, ¿sí? En este caso, como yo lo tenía y como yo lo estoy trabajando en un momento dado. Entonces esto me sirve, por ejemplo, para yo no tener que tener un montón de cosas por aquí regadas, ¿sí? Regadas, a medida que yo voy trabajando el dibujo, porque yo copio, sobrecopio y toda la cosa, no, porque yo voy guardando mi estado de capa, ¿sí? Yo voy guardando el estado de la capa que yo necesito, o de las capas que yo necesito, y puedo trabajar directamente en el dibujo sin necesidad, yo puedo ir cambiando de estado de capas para lo que yo realmente necesito. Entonces, esto es muy útil cuando, por ejemplo, ustedes que tienen muchas cosas en su proceso, por ejemplo, el dibujo hidráulico, el dibujo sanitario, el dibujo eléctrico, todo eso, ustedes pueden crear un estado de capa solamente para ese tipo de dibujos. Listo. Y entonces, como queda con ese estado de capas,
simplemente trabajan en él y pueden llevarlo al layout. En el layout se va a comportar igual. Yo puedo traer este estado de capas para el layout como está aquí y trabajarlo. Y si yo necesito cambiarlo a otra ventana, puedo cambiar el estado de capa y llevarlo a otra ventana y voy a tener muchas ventanas con diferentes estados de capas. Esa es una ventaja por ejemplo aquí en el layout, que luego vamos a ver mejor. Aquí está este estado de capa, digamos, vamos a aquí, vamos a cerrar esta ventana un poco, aunque el layout pues es bueno verlo desde otra, cuando estemos viendo layouts, cómo trabajar más adecuadamente con este layout. Vamos a mover esto para acá. Voy a copiar este with viewport aquí, pero aquí mi estado de capas, pues, en este caso, por ejemplo, miren que a medida que yo voy cuadrando, va cambiando lo que yo voy necesitando en cada uno de aquí porque tengo los dos, pero yo por ejemplo podría cambiar acá en este, solamente ver la planta y cambiarle el estado de capas que yo necesite para ese proceso. Cuando veamos la layout, ¿sí? Cuando veamos la layout, que por ejemplo en el viewport, vamos a ver si me lo cambia. No, ahí la prende todas. Pero hay una forma en el layout, cuando estemos trabajando layout, que yo puedo trabajar aquí un estado de capas de una forma y aquí otro estado de capas diferente. Entonces, en el mismo layout con diferentes procesos que yo haga en el layout. Pero entonces para eso sirven esos estados de capas. Yo puedo trabajar un dibujo acá, otro dibujo acá y tenerlo muchas veces en cierta manera con esos estados de capas que yo puedo trabajar acá. A medida que yo vaya creando mi dibujo, voy generando mis estados de capas en el proceso de esas capas, ¿sí? La otra parte que tenemos acá es, por ejemplo, los filtros, ¿sí? Yo puedo filtrar aquí, por ejemplo, crear mis capas, no crear mis capas, yo tengo mis capas acá, ¿no es cierto? Creo que aquí bueno, aquí no se borró la capa ventana, ni se borró otra capa, creo. No están bien. Vamos al estado de capa normal, la que teníamos completa. Este sería el estado de capa completa. Y vamos a venir aquí y vamos a decirle que yo solamente voy a usar las siguientes capas. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear un filtro, ¿sí? Una propiedad de filtro o crear un nuevo grupo de filtro para el proceso de capas. Entonces vengo acá, ¿sí? Le voy a hacer un nuevo grupo. Entonces creo aquí mi nuevo grupo, por ejemplo, mis capas, aunque no debiera llamarse así, debiera llamarse como yo lo necesito. Y yo aquí, donde están todas las capas usadas, o sea, las capas que estoy utilizando, simplemente selecciono las capas que yo voy a utilizar. Por ejemplo, aquí voy a utilizar la capa 0, que es la que tiene un muro, o sea, arrastro la capa al nuevo grupo de capas. Digo que voy a utilizar cotas, ¿sí? Digo que voy a utilizar achurado acá y que voy a utilizar, por ejemplo, esta de puertas aquí y las ventanas. La suelto. Entonces cuando seleccione aquí voy a tener esas capas ahí.
Entonces, si yo selecciono acá y me vengo para acá, solamente voy a tener las capas que yo seleccioné para ese grupo de capas que yo voy a utilizar. En este caso, como mi grupo de capas es achurado, cotas, puertas y ventanas, solamente van a estar en este grupo de capas. Entonces solo utilizo estas capas. Y como solo utilizo esas capas, entonces me es más fácil trabajar en este caso, ¿sí? En este caso, en las capas que yo creé en ese grupo. Entonces me queda mucho más fácil. Si yo tengo muchas capas, puedo crear un grupo de capas, que sería este grupito. Y con ese grupito puedo generar el trabajo que esté. Si yo utilizo siempre esas capas, entonces las convierto en un grupo y siempre voy a utilizar esas capas en el proceso de dibujo cuando esté trabajando. Entonces eso me da mucho más rapidez en el dibujo porque no tengo que estar buscando la capa por allá lejos si es que tengo muchas capas o algo parecido. Si quiero volver a las capas anteriores, pues simplemente selecciono todas las capas usadas y pues aquí voy a tener todas mis capas que tenía anteriormente. Si son muchas, pues van a aparecer toda la chorrera de capas que tenga en ese momento. La otra es que yo puedo filtrar la capa, ¿sí? Yo puedo filtrar la capa, digamos, por revisar a ver cuáles capas están realmente donde yo las necesito. Entonces aquí, perdón, aquí, miremos, sí, aquí, en el primero, que se llama Layer Filter Properties, en la parte superior, aquí, esta. Entonces, esta Layer Filter, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a buscar? Entonces, por ejemplo, como estas ya tienen un código, simplemente yo lo que escribo es ese código. Entonces, por ejemplo, le digo que todas las que tienen A, asterisco. Enter. ¿Qué pasó con el filtro? Punto asterisco, perdón. Punto asterisco como en el DOS. Ops. Bueno, dámoslo por aquí. Cerrar. Cerremos acá. Démosle aquí en el... Dios mío. ¿Qué pasó? Asterisco. No, no me lo quiere corregir. Bueno, la idea aquí es asterisco. El asterisco es para que no me encuentre aquí, aquí el A y el asterisco es para que me encuentre el resto de elementos que yo voy a utilizar. Pero no me quiere dar aquí el... Algo me está pasando con este... Cerrémoslo a ver. Dios mío. Me está haciendo quedar mal este, ¿verdad? ¿Sí? Ah. No, no me está dejando... Bueno, estas se las quedo debiendo. Se las quedo debiendo para filtrar la capa con el código. Recuerden que nosotros habíamos pensando lo que eran los códigos de las capas en la estandarización de esas capas. Entonces yo puedo filtrar por esos códigos. De tal manera que yo pueda trabajar. Les quedo debiendo para la próxima clase esa parte. Algo estoy colocando mal, si es que es el asterisco o el punto
pero igual hay que colocar el número, perdón, la letra o el primer carácter y colocarle un punto o un asterisco. No me está funcionando con ninguno de los dos, pero entonces voy a revisar qué es lo que sucede. Entonces con esos dos elementos yo puedo trabajar el filtro de la capa y revisar todos los que estén por esos grupos. Cada uno de los grupos que yo tengo de los tipos de capas que he creado. Entonces, esto es más o menos un entremés sobre lo que es la parte de las capas.